Aleluya. El Proverbio capítulo 4, versículo 20 al 23, por favor, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vistas. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Dice la Reina Valera, guárdalas muy dentro de tu corazón. Versículo 22, pues traerán ¿qué? Vida, aleluya, a quienes las encuentran y dan salud a todo tu cuerpo. Mire como dice otras dos versiones, y medicina será a todo su cuerpo. Y otra versión dice, son el remedio para una vida mejor. ¿Qué es el remedio? Yo conozco, mi abuela era buena para los remedios, tenía un remedio para todo. Aleluya. Pero aquí tenemos el remedio para una vida mejor. Que dice, guárdalas en lo profundo. 23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque determina el rumbo de la vida. Un pasaje muy, pero muy conocido en la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, porque de determina el rumbo, la dirección de tu vida. Cuando nosotros guardamos, cuando nosotros escuchamos, cuando ponemos atención y estamos atentos a la palabra de Dios, dice que esto va a determinar el rumbo de mi vida. El rumbo de mi vida. ¿Qué va a determinar el rumbo de mi vida? La palabra de Dios. ¿Pero qué también va a determinar el rumbo de mi vida? La falta de palabra de Dios. La palabra de Dios. Antes de entrar al tema y compartir los 3 puntos que traigo, quiero decir 2 cosas del libro de Proverbio y de este pasaje. Como dos frases o 2 palabras antes de comenzar. Primero, para los que han leído la Biblia o el libro de Proverbios mínimo, se recordarán que este libro se comparte en 4 diferentes partes. Y el capítulo 1 y el capítulo 9 son 10 discursos de un padre para su hijo. La idea es la exhortación que viene de un padre para con su hijo, que le dice, hijo, ponme atención, hijo, te recomiendo esto, hijo, camina así, hijo, camina acá. Y en sí, la idea principal es el temor de Dios. La sabiduría es el libro de Proverbios, ¿verdad? Si se conoce. Y no es una sabiduría humana, sino una sabiduría esencial que viene de parte de Dios para usted y para mí. ¿Qué dice el mismo libro? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios 1:7 y 9:10. Ahora bien, en última instancia, el creyente entiende que Jesús es la personificación de la sabiduría. Es Jesucristo mismo, que desde el principio estuvo cuando el mundo fue creado. Amén. Y ahora nos exhorta, como un padre exhorta a su hijo, a poner atención y a escuchar los dichos y guardar los dichos que guiarán nuestra vida. Hace años atrás, tiempos atrás, yo visitaba a mi abuelo y nos sentábamos al frente del porche y ahí se ponían los señores mayores de edad a hablar. Y cuidado que yo me decía los viejos. También te sonaban. Se ponían a platicar de las cosas de la vida. Y tenían sus propios dichos, sus propios proverbios, por así decirlo, hasta el día de hoy se utilizan los proverbios. Y tenían sus propios proverbios que eran pasados a la próxima generación. Me acuerdo que allá en el callejón donde nosotros vivíamos, había un don Carlos, un muchacho no tan joven, claro, ya era mayor de edad. Era bueno para los chistes, pero bueno aquel era, como uno que tenemos por ahí, ¿verdad? No lo miren. Y nos juntábamos a escuchar sus chistes y éramos como salían todos. Salían hasta la gente mayor de edad a escuchar los chistes. Ahí no la pasábamos. Ese era el medio que se transmitía los principios y las verdades
Dios no ha dejado su libro de sabiduría, de dichos, de refranes, que deberíamos adoptarlos, atesorarlos y guardarlos y vivir conforme a ellos. Porque ellos ciertamente nos van a guardar de los problemas y de dolores de cabezas. Amén. Segunda observación de este pasaje es que quiero que note la cercanía entre la idea, presta atención y escuche atentamente, a la idea de cuida tu corazón. Próximo slide, por favor. Hay una cerca relación en prestar atención y escuchar atentamente a con cuidar nuestro corazón. Hay una relación entre estos dos pasajes. Lo que el proverbio nos está diciendo es que en la manera que guardamos nuestro corazón es prestando atención y escuchando la voz de Dios. Es lo que va a guardar nuestro corazón. Deje de ponerle atención a la palabra de Dios. Y usted está descuidando que cualquier cosa entre su corazón. La preocupación, la ansiedad, el miedo, el chisme y cuantas otras cosas. La atención y el cuidado que prestamos cuando leemos la Biblia y escuchamos la palabra de Dios debe de ser intencional. En otras palabras, yo me siento con la mente diciendo, voy a escuchar qué Dios tiene para mí. No me voy a distraer con Pepe ni Juan. Voy a enfocarme en qué Dios tiene para mi vida. En otras palabras, dicho de otra manera, el cuidar el corazón se logra por medio de leer, oír y estar atento a la palabra de Dios. El cuidar el corazón se logra por medio de leer, oír y estar atento a la palabra de Dios. Así es como yo logro cuidar mi corazón, por medio de la palabra de Dios que discierne las cosas en mi vida. Y voy a agregar algo más, que cuidar nuestro corazón se hace por medio de la lectura, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Amén. Ahora, si leamos nuevamente Proverbios capítulo 4, ahí está, versículo 20 y 23, para luego desmenuzarlo. Hijo mío, dice, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista. ¿Qué dice? No las pierdas de vista. Déjalas estar de lo profundo de tu corazón, pues van a traer ¿qué? Vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo, sobre todas las cosas. Cuida tu corazón, porque de este determina el rumbo de tu vida. Y lo primero que quiero notar en esto es, hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente a mis palabras. La atención, hermano, iglesia, es un ejercicio de la mente. Es un ejercicio de la mente. Requiere disciplina y práctica. Poner atención, ¿sabía usted? Dios nos llama a pensar y meditar las cosas que leemos en su palabra. Dios no nos llama a simplemente recibir lo que alguien dice y punto. Dios nos llama a meditarlas, a ponerlas, a meditarlas, a pensarlas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que aquel está diciendo? ¿O qué es lo que el texto, en mi diario leer, qué el texto me está diciendo? Dios nos llama a razonar, en otras palabras, con la palabra de Dios. Nos llama a decir, oye, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo está esto? Mire lo que dice Isaías 44, 18. Ahí está. ¿Cuánta estupidez o cuánta ignorancia? Tienen los ojos cerrados y no pueden ver. Tienen la mente cerrada y no pueden, ¿qué? Pensar. ¿Quién? ¿De quién está hablando de tanta ignorancia y tanta estupidez? Oh, la persona que hizo el ídolo nunca se detiene ¿a qué? A reflexionar. Vaya, pues, casi que dice. Dice, vaya, es solo un pedazo de madera. Quemé la mitad para tener calor, usé la otra parte para cocinar pan y calentar las tortillas y hacer un pedazo de carne. Entonces, ¿cómo es posible
que lo que queda sea un Dios. ¿Acaso debo inclinarme a rendir culto a un pedazo de madera? ¿Qué no está diciendo Dios aquí? Meditemos, pensemos, cuestionemos lo que estamos haciendo. No leamos la palabra de Dios por leerla. Es un libro vivo, iglesia. Y demanda, y Dios pide que tú lo cuestiones, no en cuestionarlo de duda, sino en cuestionarlo es, ¿por qué esto es así? ¿Cómo esto se aplica a mi vida? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Qué aplicación tiene esto para mi vida? Y no simplemente tomarlo por tomarlo y salir caminando como que si ya estuvo. Dios demanda y pide que pensemos y reaccionemos, reflexionemos en las cosas. Muchas veces nuestra falta de discernimiento no es otra cosa sino falta de reflexión en la palabra de Dios. No es otra cosa. Que no hemos reflexionado qué dice o qué quiso decir la Biblia. Son contaditas las personas, hermanos, que me han llamado, me han preguntado, Pastor Omar, leí este pasaje y realmente como que no hace sentido. No, como que, ¿cómo está eso, Pastor Omar? Que no voy a dejar que el sol se apague o se baje sin arreglar mi asunto con mi esposa, porque para las 3 de la mañana todo lo que ella diga es correcto. Claro, sí, mujer, lo que quieras, sí, ya, vamos a dormir. Ya estás ilusionado, no te preocupéis. Son pocas las personas que se paran y dicen, ¿qué quiere decir esto realmente? ¿Qué me está tratando de decir Dios con esto a mi vida? ¿Cómo lo aplico? Son pocas las personas que se montan en un carro y apagan la radio y dicen, Señor, lo que acabé de leer esta mañana no hace sentido, Dios. Por favor, Señor, ¿me lo puedes explicar por medio de tu Santo Espíritu, Señor? ¿Me puedes enseñar qué es lo que leí? ¿Qué quiere decir eso para mi vida, Dios? Esa es la expectación del lector, de que Dios espera de nosotros. Muchas veces, lamentablemente, estamos aquí en cuerpo, pero nuestra mente está, ¿qué va a haber para lonche? ¿A dónde vamos? ¿Seafood o carne? Y estamos en cuerpo, pero nuestra mente está en otro lugar. Y muchas veces estamos leyendo la palabra de Dios y estamos más pendientes de la campanita del teléfono que de lo que Dios no quiere decir en su palabra. ¿Alguna vez usted estaba en el teléfono con alguien y la otra persona lo atiende a usted, pero no lo atiende porque usted es obvio que esa persona está hablando con otra persona? ¿No es una falta de respeto y uno se siente como que, mira, háblame al rato, pero a veces uno ni le dice nada más? Grosero. Porque uno le llama y, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Tienes un minuto? Sí. Oh, sí, pero mira, ponme esto acá. Mira, la cosa es que se murió Pepe. Sí, ponme la caja ya. No te pone atención. Bueno, es lo mismo. Acercarse a la palabra de Dios y querer leer la palabra de Dios, pues está pendiente de otra cosa. Yo creo que es algo que Dios nos está llamando la atención hoy. ¿A qué? A poner atención, a prestar atención y escuchar atentamente lo que Él nos está diciendo. Y no simplemente tomarlo a la ligera. La búsqueda de Dios es un ejercicio del corazón y del alma, pero no deja de ser un ejercicio del intelecto. Es cierto, lo buscamos con el corazón y el alma, pero nunca deja de ser un ejercicio del intelecto. Amar a Dios es también un ejercicio mental. Marcos 12:30, ¿qué dice Marcos 12:30? Amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda ¿qué? Tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. No desconectar mi mente y creer cualquier cosa y dejarme llevar por cualquier cosa. Dios dice, no. Usa la mente para amarme. Medita. Cuando cantes, piensa las palabras que estás cantando realmente.
O la estás cantando por cantarla porque suena bonito y me hace sentir bonito. Pues le voy a decir algo, lo hace sentir mucho mejor si usted medita y hace conciencia de la palabra que usted le canta. Y le pone una aplicación a su vida, aún más todavía. Servir correctamente a Dios ocupa nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Servir a Dios solo con la mente o solo con el alma, que son los sentimientos y la voluntad, o solo con el corazón, es un error. Es con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Número 2. Al decir en el versículo, no lo pierda de vista, no se aparten tus ojos. Que esto implica que Dios expecta frecuencia, perseverancia, dedicación y repetición. No es que en vez en cuando leemos la palabra de Dios. No es que en vez en cuando la meditamos. Esto hace eco a lo que dice Deuteronomio 6, 7 y 9. Repítelos a tus hijos, ¿cuántas veces? Una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en casa, cuando vayas por camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos, llévalo al frente como un recordatorio. Versículo 9, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. ¿Qué dice el proverbio? Segunda parte, léelo constantemente, no la pierdas de vista, dice el versículo 1, no la pierdas la palabra de vista. Es interesante, ¿no? Que Dios nos llama a no perderla de vista. Haga lo que hagas, Omar, no la pierdas de vista. Y si hay algo que uno aprovecha y no perder de vista, es cuando uno le toca seguir a alguien de noche y que hay mucha neblina. Y yo no sé si usted le ha tocado eso, seguir a alguien que va al frente suyo. Y usted va ahí, no lo pierde de vista, porque cuando lo pierde de vista, hasta llegó. Yo pasé 1 día y medio perdido, porque lo perdí de vista. 1 día, en los tiempos que no había celulares, ni había solo pagers, ¿se acuerdan de los pagers? Cuando la tierra todavía estaba fría, cuando había mamuts todavía en la tierra, era solo pagers. En ese entonces, yo venía siguiendo a alguien y lo perdí de vista. Y aquel ni se dio de cuenta. Horas después dijo, como que no veo a alguien allá atrás. Y perdidos. 1 día y medio perdido. No había celular, no había GPS, no tenía yo mapa. Yo no tenía idea a dónde estaba en Estados Unidos. Sabía que estaba aquí en Estados Unidos. Ni idea de lo perdido que quedé por perderlo de vista. En otras palabras, debemos de tener esa perseverancia en el libro, esa dedicación en el libro. Y que la palabra de Dios sea los lentes por el cual yo mire toda la vida. Que la palabra de Dios sean los lentes que yo mire la vida. Que diariamente no la pierda de vista, sino que sean los lentes que yo mire toda la vida. Que sea la palabra de Dios. Que la palabra de Dios venga a ser las ventanas de mis ojos, por el cual yo recibo la vida y veo la vida tal como es. Que sea la palabra de Dios. No perderla de vista. Que leer la palabra de Dios se vuelva una cultura, parte de mi vida, parte de lo que yo hago, así como yo como y bebo como ser humano. Que leer la palabra de Dios sea parte integral de mi vida, de comer y beber, de meditar y leer la palabra de Dios, hermano. Vendríamos a ser como ese árbol que va a dar su fruto. Y que veremos que cuando venga la vida, vamos a verlo con los ojos de la palabra de Dios y no conforme a nuestros sentimientos o conforme nuestra mente nos está dictando. Número 3. Déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón, dice el próximo versículo. Déjala llegar hasta lo profundo de tu corazón. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Lo primero que quiere decir es que la palabra de Dios no pueden ser tomadas a la ligeras, así como simples palabras.
Es decir, que la Biblia no es un libro de motivación. Nos motiva y gloria a Dios por ello. Pero es mucho más que un libro de motivación. Es un libro que su fin es transformarnos para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos. No leamos o escuchemos la palabra de Dios como si estamos leyendo un libro o un periódico. Esa no es la actitud correcta. Ahora la pregunta que usted quizás se hace, Pastor Omar, pero ¿cómo yo guardo mi corazón? ¿Cómo yo, en otras palabras, porque así lo dice la Reina Valera, cómo yo dejo que la palabra de Dios llegue a lo profundo de mi corazón? Meditando. Y usted quizás dice, yo no sé cómo meditar, Pastor Omar. Mi respuesta es, ¿alguna vez usted se ha preocupado en algo? Entonces usted sabe meditar. Porque meditar es el mismo ejercicio que preocuparse en algo. Es pensar y pensar y pensar y pensar. Y se da usted cuenta que entre más usted se preocupa, más su entorno cambia. Entonces si uno le dice a su amigo, ya no se preocupe tanto, cálmese, todo va a estar bien. Porque lo que está haciendo en preocuparse, está creando un mundo que no es cierto, pero que se está formando en su mente y así está viendo la vida. Cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, que lo que hacemos es que la pensamos y la pensamos y la pensamos, usted empieza a crearse un mundo que es el mundo de Dios. Aleluya, que es la verdad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 1. Es interesante, no lo vamos a leer porque agregaríamos mucho tiempo a la enseñanza. Pero en este Salmo, en el capítulo 1 del Salmo, dice, encontramos la diferencia entre un hombre justo y un hombre impío. Es donde dice, no te juntes no te sientes en la silla de los escarnecedores, sino haz el bien. Y lo interesante de este capítulo, iglesia, que la diferencia en cómo viven, cómo se relacionan el justo y el impío, o el malvado, como dice otra relación, la diferencia de cómo viven, cómo se relacionan, cómo piensan. El salmista hace una distinción y nos dice que la única diferencia entre el uno y el otro, que hace la diferencia del estilo de vida de uno y que hace la diferencia del estilo de vida del otro, y que hace una diferencia en el final de cada uno de ellos, es como ellos ven, sienten y se relacionan con la palabra de Dios. Es como ellos la ven, como ellos se sienten respecto a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. Cuando el Salmo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni ha estado en la silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que es su delicia y en su ley medita día y noche. La diferencia de estos dos hombres es la lectura, es cómo se relaciona el uno y el otro con la palabra de Dios. Ahora, un momento, no se nos pase, que vivimos en una cultura que solo entre el 8 al 10% lee la Biblia. Y el Salmo me está diciendo que la diferencia entre estos dos es la relación que yo tengo con la palabra. Si yo soy parte de esa cultura que no leo la Biblia, que no abro la Biblia, lo único que hace la diferencia entre yo y la persona que no conoce a Cristo allá afuera no es el título de cristiano, es que tengo una relación con Cristo Jesús por medio de su palabra. Esa es la diferencia. Si yo digo ser cristiano, pero no estoy leyendo el libro, no estoy en el libro, no estoy recibiendo vida del libro que está vivo, es un título, iglesia, y nada más que un título, nada más que un título que nos queda muy grande. La diferencia está en que yo me deleite en su palabra, en que yo viva su palabra, en que yo medite su palabra, en que yo cuestione su palabra. ¿Qué quiere decir esto, Señor? ¿Y cómo aplico esto, Señor? Ahí está la diferencia y ninguna otra cosa. Es mi interrelación y el aprecio que yo tengo por la palabra. El hombre y la mujer madura, escúcheme bien, en las cosas espirituales,
no dice tal cosa, es que no tengo tiempo. Sino que dice, me deleito en su palabra de día y de noche. Ahora, una cosa es que hay una lucha. Una cosa es que usted está metido en una lucha por recibir de la palabra y otra cosa es que no haya lucha. Simplemente lo que hay es un título de ser cristiano, pero es todo. Hay una diferencia. Si leemos el Salmo 119, versículo 11 y el versículo 36 del Salmo 119, aquí lo traje, o no lo traje, hermano, no lo traje. El versículo 11 del Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 36 del Salmo 119 dice, dame entusiasmo por tus leyes en lugar de amor por el dinero. Ese está para qué. Ese está para llevárnoslos. Uno para llevar también, por favor. Dame entusiasmo por tus leyes. ¿Y cómo evitar yo pensar en aquel lindo proverbio donde dice, si me buscaras, si tan solo me buscaras, como buscas el oro y la plata? Si tan solo lo buscaron así, dice, ciertamente me hallarás y serás bendecido. Si tú crees que leer la palabra de Dios no es fácil, se te hace difícil, ¿tú crees que es difícil? Si estar es difícil, leer la palabra de Dios es difícil, meditar la palabra de Dios es difícil. Hermano, hoy pídele a Dios, dame deleite. Yo le he pedido a Dios por años, Señor, dame hambre y sed de tu justicia, dame hambre de tu palabra, dame hambre de tu presencia, pero hoy le agrego algo más, deleite. Oh, Señor, ya no solo tengo hambre, ahora quiero un deleite, un banquetazo, Señor, cada vez que me sienta. Aleluya. Aun cuando leo las crónicas o revelación, Señor, que sale el caballo de por allá, Señor, dame un deleite caballazo, Señor. No sé cómo le voy a hacer, pero yo le pido a Dios que me dé deleite por su palabra. Aleluya. Es verdad, el enemigo se opone a que leamos la palabra de Dios, pero Dios dice, pídemelo y te lo daré. Pídemelo y te daré. Usted sabe, no tengo tiempo porque sepa el miércoles, pero cuando dice, y pídeme las naciones y te las daré, ¿usted sabe el contexto de eso? ¿Alguna vez usted ha pensado en el contexto? Oye, ¿qué invitación más buena es esa? Y de repente llegamos al Señor, Señor, yo también te pido una por ahí, Señor, aunque sea Utopía, o Salvador que está chiquitito, Señor. Pero dame algo, Señor. Pero fallamos en evitar el contexto. ¿Cuándo lo dijo y por qué lo dijo? Eso va más tarde, amén. Hermano, si usted dice, no tengo tiempo, no sé cómo hacerle, le voy a dar unas cuantas sugerencias. Apague el teléfono. Apague la televisión. Cierre la puerta. Y sea usted como aquella madre que se iba al baño, porque era el único lugar donde podía sentarse a leer la palabra de Dios. Y a veces la cosa estaba tan deleitosa que venían los niños, oye, mamá, ¿pues chorro qué? Ya saliste de ahí, hombre, mamá. ¿Qué tanto pasas ahí, mamá? Es que estaba leyendo la palabra de Dios. Y era tal el amor que esta mujer se iba a encerrar en el baño para leerla en el baño. ¡Wow! Hermano, que esto nos inspire a buscar y a leer la palabra de Dios. Que hoy Dios incline nuestro corazón y nos dé entusiasmo por su palabra para tomarla, comerla y vivirla. A la verdad le digo algo, iglesia, esto no es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo. No es cuestión de tiempo. No es que no tenemos tiempo.
¿Qué hacemos con Efesios 6? ¿Qué hacemos con Efesios 6? No tenemos lucha contra carne, ni sangre ni carne. Sangre y carne. Yo siempre pongo la carne primero, porque es lo físico que veo. Pero la Biblia dice directamente sangre y luego carne. ¿Que por qué lo pone así? Cuestiónese. No crea que le puedo dar todo. ¿Por qué? No está diciendo, no nos está diciendo que no tenemos lucha. Sí tenemos lucha. Lo que nos está diciendo es que nos está redirigiendo y recordando quién es mi lucha. ¿A dónde está mi lucha? Que son con principados, con potestades y con gobernantes de las tinieblas. Más allá, Pedro nos dice, velad y sé sobrios. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como un gato rugiente. Ah, no, no es un gato. Ah, es un león. Pues, ¿por qué lo tratamos como un gato entonces? ¿Por qué lo tratamos como un gato si es un león? Buscando a quien devorarse. ¿Qué está haciendo Pedro nos está dando un despertar, un sentido de alarma, de urgencia. Que esto no es un juego. Que necesitamos de Dios seriamente, de su palabra seriamente. Nuestro problema no es la economía. Amén. Disculpe que perdí aquí. Mi problema no es la economía, tampoco los hermanos de la iglesia, ouch, o otras personas. Mi problema es el enemigo de las huestes de esta potestad, gobernantes de tiniebla. Ese es el problema. Cánsese, no se canse de la suegra o de su hermano en la iglesia. Cánsese del espíritu detrás de esa persona. Obstínese no de su hermano o su hermana que ve. Obstínese detrás de lo que está operando detrás de esa persona. Cánsese de eso y no de la persona. Esto no se trata de que si tengo tiempo o no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, hermanos. Quiero culminar con una pequeña breve historia. Es la de una mujer que tiene un bebé recién nacido y que llega y nos visita y que nos dice, hermanos, queridos hermanos, en los últimos 7 días no he tenido tiempo de alimentar mi nené. Es que no tengo tiempo, es que tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo. ¿A cuál cárcel quieres ir, mija? ¿A la del downtown o a la de Huntsville? ¿Verdad? Es que no tengo tiempo de alimentarlo. Sería una loquera que una persona diga tal cosa. Lo que deservería era cárcel. Que digas no tengo tiempo para alimentar a este bebé. Es lo que dice una persona cuando dice no tengo tiempo para leer y estudiar y meditar la palabra de Dios. No tengo tiempo para eso. Esa es la idea. No es cuestión de tiempo. Hacemos el tiempo a donde queremos hacerlo. ¿Sabe de qué se trata? De prioridad. Se trata de apagar el teléfono, de apagar la televisión y de salirse de esa cama. ¡Oh, flojo! ¿Hasta cuándo? Así vendrá la destrucción. No es de cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Prioridad. Y queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el poder de Dios. Pero con la Biblia cerrada, escuchar de Dios es casi imposible. Exponernos a las Escrituras es lo que nos toca y nos transforma. La palabra de Dios es la revelación de muchas cosas, iglesia. Revela su voluntad,
revela su decreto, revela sus juicios, revela sus caminos. También es un libro de instrucción, también nos da sus promesas. En él se registran las advertencias y las promesas de Dios. Pero si reunimos todas estas cosas, podríamos decir una cosa sobre la Biblia, que la Biblia es la autorrevelación de Dios mismo. Es la autorrevelación de Dios mismo. Que cuando yo me encuentro con la Biblia, estudio la Biblia, leo la Biblia, me estoy encontrando con el Dios mismo. ¿No es eso un pensamiento sublime? Que me estoy encontrando con el Dios mismo. Hermanos, como iglesia anhelamos, soñamos y queremos crecer. Pero aparte de este fundamento, es casi una irresponsabilidad crecer sin el fundamento de la palabra de Dios en nuestro corazón. Sería una irresponsabilidad. Porque es el libro que nos da la sabiduría, la estrategia y la visión para ver cómo debo de ver. Y no decir, ya este hermanito me tiene cansado. Sino decir, este espíritu inmundo de manipulación me tiene cansado. ¿Se da usted cuenta la diferencia? Si no es la Biblia el fundamento, es construir la casa en tierra. Y ciertamente vamos a ser probados. Pero es la palabra de Dios sólida donde debemos de construir. Y ahorita es cuando. Ahorita es cuando. Que se construya o no se construya es cuestión de tiempo, porque la prueba va a venir. Y ahí se va a ver dónde estamos construyendo. No construya con los pedazos de alguien más su fundación. Construyelo con su propia fundación. No vaya a agarrar la fundación, pedacito de bloques que le sobra al otro y dice, ay, esto es tan bueno, voy a ponerlo aquí en mi fundación para que amacice la tierra. No, eche usted su propia fundación. Estudie, lea, medite la palabra. Busque una versión que le hable claro. Pídale a Dios revelación. Medítela. Y deje de, como dice el proverbio, de hablar por hablar. Y empiece a pensar por pensar. Ahí donde estás, inclina su rostro, por favor.